Caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Bueno, en la introducción. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es importante en México, ya que surge una sentencia emitida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año del 2009. Esta sentencia responsabilizó al Estado mexicano por violaciones graves de derechos humanos y lo obligó a cumplir varias acciones para reparar el daño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, ante la sentencia, el presidente del tribunal decidió consultar al Pleno para definir las obligaciones del Poder Judicial para así garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana en México. Y podemos ver en el expediente denominado Varios 911 diagonal 2010, fue creado para analizar el alcance de las obligaciones del Poder Judicial en este caso. Este expediente se discutió en varias sesiones del Tribunal Pleno durante julio de 2011. Bueno, yo les hablaré sobre los antecedentes que ocurrieron durante el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue presuntamente desaparecido por el ejército en Guerrero en 1974. Fue objeto de denuncias por sus hijas desde el año 1992, pero las autoridades archivaron los casos por falta de pruebas. En el año 2000 se reabrió la investigación y en el año 2005 se consignó al general Francisco Quirós Hermosillo como responsable, pero el caso fue anulado tras su muerte en el año 2006. En el año 2007 se inició una nueva investigación. En el año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso a la Corte Interamericana, que dictó sentencia en contra del Estado mexicano en el año 2009. Podemos mencionar algunos artículos que se ven violados en este caso, por lo cual podemos mencionar el artículo 1, donde dice que se dio una violación ya que no se garantizaron los derechos humanos básicos como el derecho a la vida, integridad personal y seguridad, ya que sabemos muy bien que el artículo primero dice que todo ciudadano mexicano gozará de los derechos humanos establecidos en la Constitución. También podemos mencionar el artículo 14, donde Rosendo Radilla fue privado de su libertad sin un juicio previo conforme a las leyes, vulnerando el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, donde el artículo 14 nos dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propias posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con integridad al hecho. También podemos destacar el artículo 17, el cual nos dice que las hijas de Rosendo Radilla no tuvieron acceso efectivo a la justicia, ya que las denuncias inter- interpuestas fueron enviadas a reserva por las autoridades sin una investigación adecuada ni propia resolución, en el cual el artículo 17 menciona y destaca que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Hoy hablaremos sobre la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, específicamente las modificaciones al artículo primero de la Constitución mexicana. Analizaremos su importancia, los cambios principales y cómo impacta la protección de los derechos humanos en nuestro país. El 10 de junio de 2011 se publicó una reforma trascendental en México que fortaleció el marco de los derechos humanos. Esta reforma buscó alinear nuestra Constitución con los estándares internacionales en la materia, destacando la protección integral de las personas. Entre los cambios más destacados está la sustitución del término garantías individuales por derechos humanos y sus garantías. Esto permite una mayor claridad y alineación con el derecho internacional. Además, se incorporaron los derechos reconocidos en tratados internacionales y el principio pro personae, que establece que las autoridades deben siempre aplicar la norma que brinde mayor protección a las personas. También, la reforma asigna nuevas responsabilidades a las autoridades en todos los niveles. Estas son: 1. Promover y crear una cultura que fomente el respeto a los derechos humanos. 2. Respetar y evitar cualquier acto que vulnere los derechos de las personas.
3. Proteger y emitir sentencias y decisiones acordes con los derechos humanos. 4. Garantizar y asegurar que todas las personas tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y efectiva, incluyendo la reparación del daño. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución están basados en 4 principios fundamentales conocidos como principios rectores, y estos son: 1. Universalidad. Todos los derechos aplican a todas las personas sin excepción. 2. Interdependencia. Los derechos están conectados. Una violación puede afectar a otros. 3. Indivisibilidad. No existe jerarquía entre derechos. Todos tienen igual importancia. 4. Progresividad. Los derechos no pueden retroceder, deben ampliarse y fortalecerse constantemente. Como conclusiones tenemos que el rol del Poder Judicial tiene un papel fundamental en la aplicación de las reformas. Debe interpretar las leyes bajo principios éticos como la independencia y el respeto mutuo, asegurando que cada decisión sea congruente con los derechos humanos para servir mejor a la ciudadanía. También tenemos el control de constitucionalidad y convencionalidad, que puede ser concentrado o difuso. En el concentrado, la Suprema Corte unifica criterios para garantizar certeza jurídica. En el difuso, los jueces ordinarios pueden inaplicar leyes contrarias a la Constitución en casos específicos, siempre bajo principios de derechos humanos. Por último, lecciones y desafíos. El principio pro personae exige que siempre se favorezca a la persona con la mayor protección, aunque esto plantea desafíos, como garantizar que las decisiones judiciales estén fundamentadas. Podemos aprender de casos como Radilla y de la jurisprudencia internacional para evitar errores y expandir el impacto de los derechos humanos. En conclusión, el Poder Judicial no solo aplica leyes, sino que protege los derechos fundamentales de las personas. Su éxito depende de principios éticos, colaboración y aprendizaje constante de experiencias nacionales e internacionales, para fortalecer el sistema judicial y garantizar justicia para todos.